Ed Gein es el hombre que inspiró películas como Psicosis de los años 50 o La Masacre de Texas de los años 70, donde aparece un antagonista clásico en el género como Leatherface. La saga cuenta con varios remakes y continuaciones en los años 2000. También tenemos a la película de Hannibal, llamada El Silencio de los Inocentes, donde Anthony Hopkins y Jodie Foster fueron ganadores del premio Oscar como mejores actores, aparte de otros Oscars a mejor guión, director y película. Ahí el antagonista Buffalo Bill realizaba acciones grotescas que estaban 100% inspiradas en Ed Gein. En la historia real, Ed Gein tenía una adoración por su madre. Cuando esta fallece entra en un estado de locura. Comenzó a ingresar a los cementerios durante la madrugada, pasaba horas desenterrando cuerpos, algunos se los llevaba completos, mientras que a otros les extraía partes. Con ellos realizaba todo tipo de artesanías, como decoraciones en sillas, muebles o lámparas. Fabricó utensilios de cocina como tenedores o cucharas elaboradas con huesos, también vasos con cráneos. Le seccionaba la tapa y usaba el hueco para colocar el líquido. Estaba obsesionado con órganos genitales femeninos, al punto de que conservaba 9 de ellos en una caja de zapatos. Su objetivo era crear un disfraz de mujer, lo más parecido a su madre fallecida. Para ello usaba un torso completo, un cinturón fabricado con pezones, una peluca completa con cabello real y por último una máscara. Para ello recortó y cosió cuidadosamente un rostro, con sus orificios para ojos y boca. La policía guardó muchas de estas fotos, de las cuales hay decenas en internet y son famosas hace añares. Se dice que al completar su traje, se lo colocaba, se miraba en el espejo, caminaba por la casa con él puesto, solamente durante la madrugada salía de su hogar hacia el patio, donde se paseaba simulando ser su madre y reviviendo de esa manera su figura. Pareciera que a Ed no le importaba el olor a putrefacción que tuvieran los restos con tal de realizar esa especie de ritual. En el video voy a contar su historia completa y tratar de encontrarle algún tipo de explicación a una mente tan particular. La madre del criminal Ed Gein fue Augusta Gein. Para entender su mente enfermiza, primero hay que tener en cuenta la dinámica que tenía con su madre. Augusta era una mujer profundamente religiosa, de tradiciones luteranas conservadoras. Leía a sus hijos pasajes bíblicos a diario, centrados con frecuencia en el pecado, el castigo y el apocalipsis. Llegaba a profetizar juicios divinos sobre la inmoralidad en las mujeres del pueblo. Criticaba duramente los vicios del mundo moderno, como el maquillaje, ropa considerada inapropiada como las faldas o mismo el coqueteo, y les inculcó a sus hijos una visión de sexualidad como algo peligroso. Esa religiosidad fanática se combinaba con un tono moralizante y castigador. Su personalidad era autoritaria, dominante y controladora. Aisló a la familia de la comunidad, rechazó influencias externas que consideraba perjudiciales y vigilaba las relaciones sociales de sus hijos. Cuando se casó con su marido, vivieron los primeros años de matrimonio en La Crosse, una ciudad con vida social activa, con bares, restaurantes o negocios donde normalmente hay interacción social, algo que a ella no le gustaba para nada. Lo veía como un ambiente de pecado. Convenció a su esposo de mudarse a una granja en Plainfield, un pueblo rural muy pequeño. La granja estaba aislada, sin vecinos cercanos y con poco contacto con el mundo exterior. En cuanto al padre de Edward Gein, falleció en 1940. Las fuentes lo describen como una persona con carácter débil, retraído y con fuerte dependencia del alcohol. Su esposa lo consideraba un pecador por su alcoholismo, lo trataba con dureza y en el hogar su opinión tenía poco peso frente a su autoridad. Su fallecimiento significó poco en el cambio de lo que sería la dinámica familiar. Ella ya era una figura dominante y los hijos estaban acostumbrados a su control. Henry Gein era su hermano, 7 años mayor que Ed. Creció bajo el mismo control estricto de Augusta, pero no la idolatraba. Henry la respetaba, pero también veía el fanatismo religioso y la rigidez de su madre como algo excesivo. En ocasiones discutía con ella, sobre todo porque le parecía que Ed era demasiado dependiente de Augusta. Trabajaban juntos en la granja y a veces había tensión. Henry criticaba su adoración casi enfermiza y esto generaba roces. Ed no toleraba escuchar críticas contra Augusta. El fallecimiento de Henry fue un tema de debate debido a sus circunstancias. Ese día los hermanos estaban quemando matorrales en la granja para limpiar el terreno, pero el fuego se salió de control y los bomberos locales acudieron. Lo extraño fue que Ed condujo al grupo directamente hasta el cuerpo de su hermano.
como si supiera exactamente dónde estaba, a pesar de que el terreno estaba lleno de humo. Henry yacía boca abajo sin signos de quemaduras. Según reportes policiales, el cuerpo presentaba moretones en la cabeza, lo que levantó sospechas, aunque oficialmente se determinó que murió por asfixia debido al humo, que simplemente cayó y golpeó su cabeza. Algunos criminólogos plantean la teoría de que Ed pudo haberlo golpeado en la cabeza durante una discusión, y que el incendio sirvió como coartada. Con su deceso quedó como hijo único y totalmente a cargo de su madre. Esto reforzó aún más su dependencia enfermiza. Se eliminó el único contrapeso que Ed tenía en su vida, un hermano crítico que intentaba despertarlo de la devoción absoluta hacia ella. Poco después, Augusta sufre un derrame cerebral, así que Ed se convirtió en su cuidador. Su deterioro se agravó en 1945 después de un episodio muy significativo. Ese día visitaron a un vecino, y ahí fue testigo de cómo aquel hombre golpeaba a su perro. En ese momento una mujer salió de la casa para detener el ataque. Sin embargo, lo que más indignó a Augusta no fue el maltrato hacia el animal, sino descubrir que el vecino convivía con una mujer fuera de su matrimonio. Aquello fue una ofensa insoportable. Su furia y disgusto fueron tales que poco después sufrió un segundo derrame cerebral, esta vez mucho más grave que el anterior. Falleció ese mismo año y para Ed fue devastador. Con ella desaparecía el único vínculo humano que daba sentido a su vida. Sin ella el mundo exterior no le ofrecía nada. Estaba completamente solo, sin padre, sin hermano y ahora sin la figura que lo guió. Y acá es cuando las cosas se empiezan a poner turbias. Quedó completamente solo y aislado en la granja. Esa soledad, sumada a la fijación enfermiza que sentía por su madre, fue el origen de las macabras visitas de madrugada al cementerio. Ingresaba con una linterna y siempre elegía tumbas de mujeres recién fallecidas, en especial aquellas que tenían cierta semejanza con su madre, en edad o complexión física. Contó que algunas noches iba hasta el cementerio, pero no siempre se animaba a abrir las tumbas. A veces simplemente se quedaba ahí, de pie frente a las lápidas, en una especie de trance. En cambio, otras veces la obsesión era más fuerte. Llevaba consigo herramientas rudimentarias como una pala o una barra de hierro y pasaba horas cavando. Desenterraba el ataúd, lo abría y extraía el cuerpo entero o partes del mismo, como por ejemplo la cabeza o algunos órganos. Varias familias se quejaron por la tierra removida, pero en su momento no se vinculó a ningún sospechoso. Mary Hogan fue la primera víctima. Era una mujer de origen alemán de unos 54 años que administraba un bar. En 1954 Mary desapareció misteriosamente. La policía encontró en el suelo de la taberna manchas de sangre y un casquillo de bala, pero no había rastros del cuerpo. La investigación no avanzó demasiado y durante años su paradero fue un misterio en la zona. La desaparición de Mary Hogan quedó como un rumor inquietante en Plainfield, comentado pero nunca resuelto. Al ser un pueblo tan reducido, el último hecho criminal de este tipo había sido hacía décadas. Se dice que en conversaciones con vecinos, cuando se mencionaba a Mary, él decía frases como: "Mary no está desaparecida, está en mi casa". Todos pensaban que lo decía en tono de broma, como un chiste, pero estaba diciendo la verdad. Su segunda víctima fue Berenice Worden. Ella era dueña de una ferretería en Plainfield. Tenía 58 años cuando desapareció el 16 de noviembre de 1957. La elección de esa fecha no fue casual. Plainfield era un área muy aislada y noviembre es temporada de caza. Durante esos días hay menos gente circulando por caminos y bosques, porque la mayoría de los vecinos estaban ocupados cazando en otras áreas. Él ya había planificado entrar a la tienda sin ser detectado, pero dejó una pista que lo iba a incriminar. Así que ese día fue a la ferretería donde Berenice estaba trabajando sola. Aprovechó que no había testigos y disparó con un rifle calibre 92 en la nuca. Cargó a Worden en su vehículo y se la llevó. Ese mismo día su hijo notó la desaparición de la madre, manchas de sangre y un ticket de venta a nombre de Ed Gein. Su otra sospecha fue que hacía semanas él había invitado a Worden a una cita, la cual rechazó. Ese mismo día la policía acudió rápidamente hacia la granja de Ed, quien no tenía electricidad en su hogar, así que alumbraron con linternas, encontrándose con lo peor. Berenice estaba colgando del techo boca abajo, en algún tipo de sistema rudimentario de poleas, atada con sogas en las muñecas. Había sido cortada desde la zona de los genitales hasta el esternón. El desmembramiento no fue limpio ni profesional, más bien fue brutal y tosco. Su cabeza había sido separada de su cuerpo. Hay una fotografía que no muestro por la sensibilidad de la plataforma,
pero es muy fácil de encontrar y es muy famosa por ser un ejemplo extremo en una escena del crimen. Me acuerdo que cuando era adolescente había encontrado esta foto y me había llamado mucho la atención la rigidez de las manos. Esa rigidez se llama rigor mortis, que es el proceso natural que ocurre varias horas después del deceso. Al avanzar en la inspección, la policía encontró una gran cantidad de restos humanos y objetos hechos con ellos, como máscaras de rostro completo, cuidadosamente recortado y cosido, con orificios para los ojos y la boca, cinturones hechos con pezones, cráneos y huesos tallados o utilizados como recipientes, algunos de ellos convertidos en adornos o utensilios domésticos como vasos, tenedores o cucharas, una silla y un velador forrados con piel humana, diversos órganos y partes de cuerpos preservados colocados en frascos o almacenados cuidadosamente en diferentes áreas de la casa, un total de 9 vaginas conservadas en cajas de zapatos, algunas tratadas con sal para intentar preservarlas, guantes cosidos con piel humana y pelucas hechas con cuero cabelludo humano. Algunas era el cabello completo. Una de ellas pertenecía a su primera víctima, Mary Hogan. También confeccionó un traje de mujer. Se trataba de un chaleco que incluía pechos. Con este atuendo, más la máscara con el pelo, se vestía de noche y caminaba por su casa o el patio, recreando la sensación de ser su madre. Se dice que las usaba junto con la máscara de piel facial y se miraba en el espejo, en un intento de convertirse de alguna manera en Augusta. Un policía que había conocido a Mary Hogan, la primera víctima de Gain, comentó que la máscara le recordaba a ella, sugiriendo que podría haber sido fabricada con su piel. En esa época no existían métodos forenses modernos como el ADN, así que el reconocimiento se basaba únicamente en características faciales visibles, que nosotros como espectadores podríamos opinar si es o no perteneciente a Mary Hogan. La máscara se volvió famosa principalmente porque inspiró a Leatherface, el personaje central de la masacre de Texas original de 1974, y de la cual se hicieron varias continuaciones y un remake. La casa se encontraba en un estado de desorden y suciedad extremos, con mugre acumulada en suelos, en muebles, restos de comida, polvo y basura amontonada. Los muebles estaban cubiertos de telarañas y ropa vieja tirada por todas partes. Los policías hablaron de un olor insoportable y repugnante, restos humanos en distintos estados de descomposición. Relataron que al abrir puertas o cajones, el hedor aumentaba de manera instantánea. Dijeron que era difícil permanecer en algunas habitaciones y que incluso se tapaban con pañuelos, pero que no podían eliminar constantemente la peste. Lo extraño y al mismo tiempo profundamente significativo desde un punto de vista psicológico, si se quiere, era que la habitación perteneciente a su madre Augusta permanecía intacta, casi como un santuario. Las paredes, los muebles, la cama y los objetos personales estaban preservados con un cuidado meticuloso, como si la muerte de su madre no hubiera ocurrido y el tiempo no hubiera pasado en esa parte de la casa. No había suciedad, no había desorden, no había signos de uso. Ed no había entrado ahí durante 12 años. Esa forma de conservar su espacio intacto seguramente sea una manera de mantenerla viva, por lo menos de manera simbólica. Los psiquiatras que lo evaluaron después de su arresto señalaron que tenía trastornos psicóticos, incluyendo delirios, y según algunos testimonios, alucinaciones relacionadas con su madre. Tenía conversaciones imaginarias, hablaba constantemente con ella y de ella como si estuviera presente. Todavía actuaba de acuerdo con lo que él creía que ella aprobaría o condenaría. Sus impulsos sexuales estaban fuertemente desviados y reprimidos. Dicha represión hizo que nunca desarrollara su sexualidad. Su energía sexual reprimida se canalizó de formas desviadas y peligrosas. Nunca tuvo un acercamiento romántico o íntimo con alguna mujer. Fue virgen hasta el último de sus días. Tenía un desplazamiento de su deseo sexual hacia objetos que podía controlar completamente, evitando el rechazo o el miedo que sentía hacia las mujeres reales. Llama la atención que, a pesar de lo mencionado, negó haber tenido un acceso carnal con los cuerpos. Los forenses apoyaron esta versión porque los cadáveres mostraban mutilaciones y desollamientos, pero no signos de acceso carnal. Los psiquiatras explicaron que él tenía una especie de necrofetichismo parcial. No era necrófilo, no buscaba exactamente la necrofilia completa, sino que tenía un fetiche con órganos como se vio con las vaginas seccionadas, los pezones arrancados con los que hizo el cinturón,
o las máscaras de rostros humanos, y con ellos cumplir ideas de transformación encarnando una figura femenina. Y sí, al igual que vos, no tenía ni idea que existía el necrofetichismo parcial. Una vez detenido, Eden ofreció resistencia. Durante los interrogatorios mostró una actitud fría y distante, como si hablara de hechos ajenos a él. Confesó con detalle sus crímenes, comenzando por Mary Hogan y siguiendo por Berenice Worden. Negó haber participado en otros crímenes de los que voy a hablar más adelante. Confesó las constantes y sistemáticas profanaciones de tumbas, mencionando que exhumaba cuerpos de mujeres que habían fallecido recientemente y que le recordaban a Augusta. Narró cómo seleccionaba los cadáveres, cómo los desenterraba y cómo llevaba las partes a su casa para crear objetos y vestimentas con piel humana. Las autoridades exhumaron 3 tumbas de prueba que él había señalado, que encontraron exactamente lo que había descrito. En al menos un caso el ataúd estaba vacío, en otro quedaban solamente algunos huesos y se localizó una barra similar a la que dijo usar, mientras que en un tercero faltaba gran parte del contenido del féretro. Esas pruebas corroboraron que efectivamente alguien había trabajado en las tumbas poco después del entierro, y que sus descripciones no eran falsas. Básicamente el deseo de este asesino era convertirse en su madre mediante la utilización de piel y restos humanos. Su fascinación por sus víctimas se debía a que eran mujeres que tenían una complexión física, edad y rasgos que le recordaban a su madre. Esto confirmó que sus crímenes no eran aleatorios, ni motivados por ganancias materiales. Eran el resultado de una obsesión patológica con la figura materna y la necesidad de recrearla. Esta persona vivió gran parte de su vida aislada en una granja. El aislamiento prolongado es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de trastornos psicóticos y conductas desviadas porque limita la exposición a normas sociales y refuerza patrones obsesivos. En otras palabras, no actuaba solamente por maldad, en el sentido convencional, sino que sus crímenes eran la manifestación externa de una mente profundamente perturbada y dominada por traumas. También es posible que el acto de elegir mujeres físicamente parecidas a ella puede ser una forma simbólica de terminar él mismo con la vida de su madre. A ver, para tratar de darle un poco de forma a esto. Es probable que haya tenido resentimiento, ira, miedo o culpa a causa de su personalidad tan dominante. Como resultado, esos sentimientos se reprimen y no encuentran una salida directa, pero cuando su madre fallece, esa energía reprimida no desaparece. La parte consciente busca revivir esa dinámica para hacer lo que antes no se podía, como dominarla, vengarse o librarse. Cuando él dispara a sus víctimas, él repite el trauma con la ilusión inconsciente de cambiar el desenlace. Reproduce el vínculo madre-hijo, pero ahora en posesión de poder. Para que pueda cometer el crimen sin obstáculos emocionales, no ve a la mujer como alguien real, con identidad propia, sino que la transforma en un símbolo viviente de su madre, eligiendo su edad, físico y personalidad dominante. La víctima deja de ser una persona y pasa a ser una representación de ella, lo que justamente facilita su ejecución. En Plainfield había reportes de desapariciones previas a su captura. Algunos vecinos sospechaban que podía estar detrás de más de un caso, concretamente en 4 personas. Victor Travis y Ray Burgess se acercaron a cazar en la zona de Plainfield. Recordemos que Gain, aparte de trabajar en la granja y hacer arreglos en casas de vecinos, también se dedicaba a la caza, algo común en una zona rural en la década de los 50. Los cuerpos y pertenencias de Victor y Ray nunca fueron encontrados. En otro de los casos se mencionó a una niña de 8 años, llamada Georgia Jane Weckler. Se la vio por última vez el 1 de mayo de 1947, cuando subió al auto de un vecino que la llevaba hasta cerca de su casa en la zona rural de Fort Atkinson. El auto la dejó en la entrada de la granja de su familia, pero Georgia nunca llegó a entrar a su casa. Cuando su madre salió a buscarla, encontró la caja de crayones y libros tirados en el camino. Se lo relacionó a Gain porque Plainfield y Atkinson estaban más o menos a unas 2 horas de viaje en auto, distancia que Gain podía cubrir. El caso de Georgia sigue siendo oficialmente no resuelto. También se mencionó a Evelyn Adley. Tenía 15 años y desapareció el 24 de octubre de 1953, cuando iba a ser de niñera en la casa de un profesor, Viggo Rasmussen, mientras ellos asistían a un partido de fútbol en el colegio.
El padre de Evelyn, Richard Atley, al no recibir noticias de su hija, fue a la casa de los Rasmussen, encontró la puerta trasera cerrada con llave, una ventana del sótano abierta, se encontró su zapato, sus anteojos y señales de lucha, pero nunca apareció el cuerpo. Su empleador, Viggo Rasmussen, fue una figura central en la investigación. Era colega de Richard Atley, el padre de Evelyn, y ambos trabajaban juntos en el colegio. Rasmussen y su esposa Madeline colaboraron plenamente con las autoridades. La policía investigó exhaustivamente la casa de los Rasmussen, pero no encontraron evidencias que los vincularan. Recordemos que tanto Ed Gein como Evelyn vivían en Wisconsin. También hay que tener en cuenta que él nunca confesó qué fue lo que pasó con su hermano. Siempre quedó como una sospecha de que algo raro pasó. Esto demuestra que no siempre admitía sus crímenes. Podría haber cometido otros y no haber confesado. Por lo tanto, es posible que tampoco haya hablado de estas dos personas. En cuanto a los vecinos de Plainfield, lo recordaban como un hombre reservado, tranquilo, tímido y educado. Lo consideraban extraño pero nunca peligroso. Era alguien que ayudaba a pequeñas tareas, hacía trabajos ocasionales de reparaciones y a simple vista parecía inofensivo. Incluso algunos padres confiaban en él lo suficiente como para dejarle sus hijos bajo su cuidado. El típico asesino serial tiene una imagen clásica: fríos, calculadores, manipuladores, carismáticos en lo social o abiertamente violentos, básicamente rasgos de un psicópata. Si hablamos, por ejemplo, de Ed Gein, no encajaba exactamente en ese molde. Sus crímenes no eran por poder o por sadismo social, no destacaba por manipular ni por encantar a nadie. Al contrario, era tímido y retraído, hablaba poco. Más que dominar a otros, vivía bajo la sombra de su madre, lo que lo dejó psicológicamente infantilizado. En lugar de parecer un psicópata, parecía más un psicótico con trastornos sexuales y obsesiones fetichistas. No estoy diciendo que sea inocente, sino que es un caso extraño dentro de lo que serían los asesinos. Ni siquiera era bueno o inteligente para esto. El hecho de dejar un ticket con tu nombre después de llevarte a la persona es básicamente estúpido. Es un error muy grave, por lo menos viniendo de un psicópata que se conoce que son personas muy inteligentes. Si llegaste a este punto del video fue porque hubo algo que te tuvo que haber llamado la atención. Si es así, te invito a suscribirte y si no, me puedes ayudar con un me gusta o con un comentario. Sigo. Hay un documental norteamericano donde un vecino de Plainfield comenta que durante su niñez era vecino de Ed Gein. Relató que se acercaba, contaba chistes, contaba historias, que era inofensivo con ellos. Nunca mostraba actitudes violentas hacia los chicos, al contrario, parecía inofensivo, casi ingenuo. Lo describían como un adulto con aire infantil. Una vez que fue encerrado, su auto se volvió una pieza de exhibición, el mismo que usó para ir a la ferretería cuando se llevó a Berenice Worden. Fue subastado y lo compró un hombre llamado Buddy Gibbons, quien tenía un carnaval ambulante. Lo bautizó como el carro del ghoul de Plainfield. Lo exhibía en ferias, en espectáculos por 25 centavos la entrada, para que la gente lo viera y se sacara fotos dentro. La palabra ghoul en el folclore y la mitología son seres que se alimentan de cadáveres. El comprador se refería a alguien que se obsesiona con la muerte, los muertos, los cementerios o los eventos macabros. Por otro lado, la casa quedó bajo custodia policial durante el tiempo del juicio y la investigación, ya que era evidencia. Con el tiempo quedó abandonada y se convirtió en un lugar visitado por curiosos, lo que generó problemas para la comunidad. Finalmente se incendió por completo. Siempre se sospechó que el fuego lo provocaron los mismos vecinos. Cuando se lo comunicaron a Gein, simplemente no le importó, y la causa oficial nunca se determinó con certeza. En 1958 el tribunal determinó que no era competente para ser juzgado, ya que no podía comprender plenamente la naturaleza de sus actos ni participar racionalmente en su defensa. Hablaba con frialdad, no mostraba remordimiento, a veces parecía sumido en un estado de trance mientras narraba detalles horribles de sus crímenes. Los psiquiatras comentaron que estaba desconectado de la realidad. Fue internado en un hospital psiquiátrico de Wisconsin, donde recibiría tratamiento y permaneció bajo custodia durante el resto de su vida. A pesar de que nunca enfrentó un juicio penal convencional ni recibió sentencia a cadena perpetua, Ed Gein pasó más de 25 años en instituciones psiquiátricas, aislado del mundo exterior. Murió en julio de 1984 a los 77 años. Ed Gein no fue un asesino en serie masivo en términos de número de víctimas. Lo que lo hace turbio no es la cantidad de decesos,
sino la naturaleza de sus crímenes, su forma de vivir en la granja, rodeado de cuerpos, máscaras, ropa de piel humana y objetos confeccionados con restos. Tenía un trastorno mental profundo que va mucho más allá de la violencia o brutalidad que caracterizan a la mayoría de los asesinos en serie. Y creo que ese es uno de los motivos por los cuales llama tanto la atención. Recibió varios apodos a lo largo del tiempo, algunos de ellos dados por los medios de comunicación y otros por la cultura popular. El más conocido fue el Carnicero de Plainfield. Su historia fue inspiración directa o indirecta para varias películas y personajes de ficción muy conocidos, en especial dentro del género de terror y suspenso. Por ejemplo, Psicosis de Alfred Hitchcock, publicada en 1960, donde el personaje de Norman Bates refleja claramente la relación patológica que la madre tenía con Ed. En la masacre de Texas de 1974, el villano de Leatherface también se inspira en Gain. Leatherface usa máscaras hechas con piel humana, aunque tomemos en cuenta que es una versión dramatizada y exagerada para la narrativa cinematográfica. En El silencio de los inocentes, o conocida por otros como Hannibal Lecter, el personaje de Buffalo Bill toma elementos de Gain, con sus rituales y obsesiones para transformarse y una fijación en la identidad femenina. La última que recomiendo es sobre un director llamado Rob Zombie, muy famoso por ser el cantante de una banda de metal en Estados Unidos y quien ya tiene un historial sobre películas de horror. En el año 2003 dirigió La casa de los mil cuerpos, que no adapta la historia o su biografía en sí, sino que toma detalles que van por la misma línea, como protagonistas atrapados en una familia de locos aislados de la sociedad, la decoración macabra en el hogar, entre otros detalles. Netflix va a publicar una serie al momento en el que suba este video y que estoy esperando un montón, espero que salga bien. Te recuerdo que si hubo algo que te interesó en este video puedes suscribirte y si no me ayudas un montón con un me gusta. Un saludo y nos vemos en otro video.